El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Cierre preventivo en la vía al llano por lluvias. ¿Seguirá operando Uber? Superintendencia ordena suspensión y tribunal tomará decisión. Empresarios aumentan propuesta de salario mínimo al 5.8%. Así quedó el Parque de la Memoria donde estaba el edificio Mónaco de Pablo Escobar. Presidente Duque presentó el nuevo plan de seguridad en Medellín. Así será la política de desarme total que se incluye en Plan de Seguridad Ciudadana. Llega a Bogotá el primer bus eléctrico del SITP. Suspenden resolución sobre caza de tiburones. Parlamento británico aprueba la ley del acuerdo Brexit. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Por lluvias cerraron la vía al llano, esto como medida preventiva, pues las autoridades nacionales y Coviandes decidieron cerrar provisionalmente esta vía en el sector del kilómetro 58. La decisión se da por las lluvias que caen a esta hora en la zona y donde se activó un plan de contingencia ante cualquier eventualidad. Y tras la polémica decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de ordenar la suspensión del servicio de transporte de Uber, la compañía apeló la decisión ante el Tribunal de Cundinamarca. La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que Uber Colombia SAS incurrió en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientes al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte. La decisión responde a una demanda que interpuso Cotex S.A. en contra de Uber ante la Delegatura Jurisdiccional de la entidad. Hay que aclarar también que Uber presta 3 servicios. Está suspendido o estaría suspendido en virtud de esa sentencia proferida en funciones jurisdiccionales el servicio de Uber Black, el servicio de Uber Van y el servicio de UberX. Los demás servicios que presta Uber, como el tema de domicilios de comida, está permitido. La medida de suspensión no será de obligatorio cumplimiento, ya que Uber, a través de un comunicado, informó que apelará a la decisión de la superintendencia. El caso pasa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La sentencia fue apelada por Uber, de tal suerte que sube al Tribunal Superior de Bogotá, que es la segunda instancia de la superintendencia en funciones jurisdiccionales. El gobierno explica que es un proceso de demanda entre 2 empresas particulares. ¿Por qué es una prevención? Porque el particular escoge si va a entablar una demanda, si lo hace ante un juez ordinario o si lo hace ante ese juez, que es un juez especializado que solo se dedica a ese tema. El proceso podría tardar hasta 1 año en resolverse. Empresarios aumentaron su propuesta para el aumento del salario mínimo para el 2020. Llegaron al 5,8%. En esta carta enviada a la ministra de Trabajo, los empresarios aumentaron su propuesta de incremento salarial para 2020. Nosotros, como representantes del sector empresarial, siempre hemos dicho que buscamos un equilibrio sano en darle un poder adquisitivo a los trabajadores por encima de la inflación y, segundo, cuidar que esa estructura de costos laborales no vaya a ser un impedimento para generar nuevos empleos. El salario de hoy suma 925.148 pesos y pasaría a 979.546 pesos con el aumento de 5,88% propuesto por los empresarios. Desde el inicio hemos tenido la intención de poder tratar de negociar y de concertar. Nos sentamos y vimos a ver qué era lo mejor que podíamos hacer en este momento y la verdad es que decidimos irnos 2 puntos por encima de la inflación proyectada del año. La diferencia hoy es de tan solo 20.454 pesos, es decir, 681 pesos diarios. Con una flor blanca, el presidente Iván Duque rindió un homenaje a las víctimas del narcoterrorismo en el Parque de la Memoria en Medellín, donde estaba construido el edificio Mónaco de Pablo Escobar. Esta noche, junto al alcalde de Medellín, el presidente Iván Duque realizó un recorrido por el Parque Inflexión, donde quedaba el edificio Mónaco, vivienda de Pablo Escobar en los 80 y símbolo del narcotráfico del cartel de Medellín. Aquí donde estamos parados, aquí está el edificio Mónaco, ese símbolo de la ilegalidad. Y hoy le entregamos a la ciudad un parque espectacular, parque memorial a las víctimas de la inflexión, que es un símbolo de resiliencia, de una ciudad que ha sabido superar los peores momentos. El Parque de Inflexión es un homenaje a las más de 46.000 víctimas fatales del narcoterrorismo entre 1984 y 1993. Que son las víctimas, ellos son los verdaderos héroes
de esa historia, no los narcotraficantes ni los victimarios que tantas veces los ponen como si fueran héroes, ¿no? Con flores y música, familiares de víctimas y vecinos del barrio El Poblado, se realizó este homenaje en Medellín. Y en Medellín también el presidente Duque presentó la nueva política de seguridad ciudadana de su gobierno, que incluye el aumento del cuerpo de policías en más de 30.000 uniformados y el desarme total en el país. Fortalecer el ESMAD y aumentar el número de policías hacen parte de la política de seguridad que presentó en Medellín el presidente Iván Duque. Aumentar el número de policías en los próximos años, llegando aproximadamente a 34.000 policías en los próximos 8 años. La política marco de convivencia y seguridad ciudadana tiene 5 ejes. Ciudadanía activa con una red de participación cívica de más de 1.400.000 colombianos. Proyección institucional, cultura de legalidad, disrupción del delito e innovación, ciencia y tecnología. Necesitamos mejorar la capacidad analítica de datos. Necesitamos utilizar mejores mapas de calor. Necesitamos también hacer consolidación de datos con inteligencia artificial y que la labor de la policía judicial y de la inteligencia nos permita llegar a la médula de las estructuras criminales. De otro lado, después de permanecer cerrada 7 meses por un deslizamiento, el presidente reabrió con horario restringido la vía al suroeste antioqueño en el sector Sinifaná. El mandatario urgió por una solución definitiva. Restablecer la vía nueva, y eso va a implicar que analicemos las opciones o de viaductos o de túneles. Y esta noche, junto al alcalde de Medellín, el presidente realizó un recorrido por el Parque Inflexión, donde quedaba el edificio Mónaco de Pablo Escobar, un homenaje a las más de 46.000 víctimas fatales del narcoterrorismo entre 1984 y 1993. Tal como lo hizo el procurador Fernando Carrillo, el movimiento Defendamos Paz le solicitó hoy al presidente del Congreso, Lidio García, enviar a sanción presidencial el acto legislativo que les entrega 16 curules a las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes. La carta del movimiento Defendamos Paz radicada del Congreso de la República tiene más de 530 firmas. Piden que entren en vigencia las 16 curules para las víctimas como un reconocimiento a las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia, 170 municipios. Eso es un acto más de reparación a las víctimas y el Congreso no puede quedar con esa deuda histórica. Quienes defienden las curules dicen que es falso que sean para el partido FARC. Luego lo que está diciendo el Centro Democrático es absolutamente falso. Para ser candidato y para ser representante a la Cámara en esas curules tiene que ser personas acreditadas como víctimas del conflicto. Los voceros de Defendamos Paz manifestaron que el gobierno nacional no le puede dar más vueltas a un acto legislativo, reforma constitucional que ya fue aprobada. Esperamos es que el presidente Duque pueda dar ahora en Navidad una muy buena noticia para las víctimas. El presidente del Congreso, Lidio García, responderá a esta solicitud en enero próximo. Llega a Bogotá el primer bus eléctrico del Sistema Provisional de Transporte Público, SITP. Estas chimeneas por encima de Transmilenio y los buses azules son las que más contaminan en Bogotá. Son buses muy antiguos, son cerca de más de 20 años de operación. Como estos hay más de 3.000, mientras esta flota provisional aporta el 13.6% del material particulado, los azules, que también son viejos y con el doble de buses, aportan el 8%. La idea es que entre el ascenso a Euro 6 y la compra de buses eléctricos podamos reducirlo por lo menos a la mitad. En Pereira se alista el primer bus 100% eléctrico del SITP. Llegará a Bogotá la otra semana y con él se inicia el desmonte de estas chimeneas móviles. Un bus que no suena, que no tiene emisiones, que tiene puerto donde se puede cargar el dispositivo móvil. Son en total 379 buses eléctricos. Restarán 2.655 para renovar en su totalidad los provisionales. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió parte de la resolución del Ministerio de Agricultura sobre la caza artesanal de tiburones. El tribunal concedió una medida cautelar que le obliga al gobierno a suspender 2 puntos de una resolución sobre los cupos de pesca artesanal, concretamente los que se refieren a la caza artesanal de tiburones y a la obtención de sus aletas. La corporación judicial busca que no se malinterprete la resolución y así evitar que se empleen prácticas como el aleteo, que consiste en cortar las aletas de los tiburones
tiburones para arrojarlos nuevamente al mar. Para proteger las especies de tiburones sobre las cuales se está autorizando la pesca y que están en peligro de extinción. El tribunal inició con el estudio formal de la acción popular y le solicitó al gobierno que remita toda la documentación sobre la resolución para tomar una medida de fondo. Claro, Tigo y la empresa tailandesa Partners se quedan con la subasta para conectar con internet y telefonía celular a más de 5.000 localidades. Omar Jaimes tiene los detalles de esta decisión. Omar. Claudia, muy buenas noches. Pues precisamente estamos en este momento en el norte de Bogotá con la ministra de las TIC, la doctora Silvia Constaín, que nos explica los detalles de esta subasta. Ministra, buenas noches. ¿Quién finalmente se ganó la subasta y cuándo va a haber esta conectividad en las zonas rurales? Pues muy buenas noches, es un placer estar con ustedes acá hoy. La subasta tuvo 4 participantes, asignatarios quedaron 3, Claro, Tigo y un nuevo operador para Colombia que se llama Partners. Es muy importante recordar que esa subasta tenía bandas altas y bandas bajas y muy rápidamente voy a explicar. Bandas altas son más útiles para las grandes ciudades, bandas bajas muy importantes para la conectividad en las regiones, en las áreas rurales y esto es muy importante porque es que cuando usted mira Colombia cómo está conectado, vemos que gran parte del país no está conectado, sobre todo en las áreas rurales, así que esto nos da una herramienta para poder llevar conectividad a todas estas áreas rurales. Son 3.658 localidades que salieron en esta subasta en los 32 departamentos del país, incluyendo San Andrés y Providencia, cosa que es una gran noticia porque este es un mapa muy claro de cómo se va a expandir la conectividad a toda esa parte de Colombia que no está conectada. ¿Cuándo va a ser esa conexión, señora ministra? Pues mire, las inversiones se hacen ahorita en estos próximos 4 años, son hasta 5 años, va a empezar el año entrante y vamos a ir viendo cómo cada vez que nos vamos alejando más de las áreas estrictamente urbanas vamos a empezar a poder estar conectados. Así que es algo que va a pasar progresivamente, pero que además recordemos que la forma como se conecta a los colombianos a través de unas inversiones que requieren un despliegue de infraestructura. Así que además de la gran noticia que trae para el país el hecho que vamos a llevar conectividad a lugares que hoy no tienen conectividad, donde usted no puede conectar su teléfono y usar internet o hacer una llamada, a donde ese servicio va a llegar, también va a llegar empleo, porque para hacer el despliegue físico de infraestructura pues se requiere personas que vayan y hagan ese despliegue físico, así que es una buena noticia por muchos lados. Muchas gracias, señora ministra. Entonces esa es la información a esta hora desde el norte de Bogotá. Omar Jaimes, CMI La Noticia, muy buenas noches.